Ingesa avanza un paso más en la reducción de la temporalidad con el objetivo de reducirla al final de los procesos pendientes hasta el 10%. Celebrando los exámenes de la segunda oleada de la OPE 2016, el Instituto Siete Colinas abría sus puertas a las 9:30 para comenzar la primera de las dos convocatorias del día. Va a haber exámenes por la mañana y por la tarde, varias especialidades médicas por la mañana y auxiliares de enfermería. En total van a ser 28. Sabéis que el número concreto de opositores no se puede concretar, valga la redundancia, porque no todos han puesto en la solicitud en la ciudad donde se iban a presentar. Pero el número aproximado son 28 médicos para 4 especialidades y 367 para auxiliares de enfermería. Ya veremos el número definitivo. A pesar de la ansiedad que sienten muchos opositores por conocer el resultado de los exámenes, Ingesa plantea publicar las notas de todos los ejercicios simultáneamente, desde las que se realizaron en junio hasta las próximas del 26 de octubre. No hay un margen establecido, Entonces, normalmente tardan varios meses, son muchos exámenes los que hay que hacer, y luego la idea del Ingesa es quizás sacarlos todos a la vez, una vez que se complete todo el proceso. Todavía eso está, y la convocatoria y tal no establece unos plazos para decirla. Comprendo que el que se ha examinado tiene interés en verlo, pero eso tardará un poco. Ingesa ha habilitado en su web un apartado para cada categoría de la OPE 2016, de forma que los participantes podrán consultar directamente el momento en el que se encuentra la ejecución de la OPE de su categoría. La temporalidad en el empleo se reducirá una vez concluya esta OPE en un 20% y el objetivo final es que no exista empleo eventual por encima del 10% en Ingesa. Estamos hablando aproximadamente de reducirla un 20%. La idea es dejarla toda, una vez que se completen todas las fases, dejarla a un 10% total de temporalidad. Quiere decir que todavía queda mucho por hacer. La siguiente cita de examen se publicó en el BOE durante la madrugada de este sábado, citando a auxiliares administrativos, enfermeros DUE y oftalmólogos, cuyo examen estaba previsto para el 28 de septiembre, pero ha habido que retrasarlo por causas organizativas para el 26 de octubre. Este viernes 27 de septiembre es una jornada histórica. Por primera vez en múltiples lugares de todo el mundo, un gran número de personas se han plantado para decir basta. Han salido a la calle para hacer mucho ruido y para llamar la atención sobre las conductas que están provocando el cambio climático y para pedir acciones concretas para cambiar esas políticas y salvar el planeta. Un momento histórico que en Ceuta ha tenido, para sorpresa de sus organizadores, una respuesta nunca vista. Va a ser sincero, era un poco pesimista, no pensaba que iba a llegar a tanta gente, pero hemos podido observar desde la organización que en realidad ha llegado, ha calado, y la verdad es que los medios de comunicación nos han dado su apoyo desde el primer momento. También las redes sociales han servido para difundir el mensaje tan importante como lo es la crisis climática que estamos viviendo, y creo que hoy y lo que estamos viendo es solo prueba una vez más de ello. La gente está preocupada por el medio ambiente y eso lo vamos a demostrar ahora. Pero esto de concentrarse, de hacer música, de hacer ruido está muy bien, pero el planeta tiene un problema y el problema no se soluciona solo con hacer ruido. ¿Qué pensáis que vais a poder conseguir a partir de ahora, a través de esto, para solucionar este enorme problema climático que tenemos? Esta mañana a mediodía el ayuntamiento de la ciudad convocaba una pequeña concentración y bastantes alumnos se concentraron alrededor del Palacio de la Asamblea. Esperamos que eso no se quede en un mero acto simbólico y que la ciudad realmente acoja un compromiso con el medio ambiente y la cuestión climática, y de aquí a los días que siguen decida declarar la emergencia climática, que es el primer paso fundamental para iniciar una serie de políticas medioambientales para erradicar esta situación, y además también se comprometa con todos los aspectos que supone la crisis climática, desde lo social, desde lo ambiental y finalmente desde lo político. Si no tenemos un pilar político no podemos conseguir nada, y hoy estamos aquí para exigir eso, que el gobierno de la ciudad, el gobierno nacional y el internacional decida ponerse las pilas en cuestiones climáticas y empiece a actuar ya. Todos los informes de la comunidad científica acerca del cambio climático afirman que estamos ante el colapso de ecosistemas imprescindibles para la vida en el planeta, tal y como la conocemos. Estamos al límite de un punto de no retorno, y todo aquello se debe a un modelo de producción y consumo que, además de poner en riesgo nuestro entorno, ha demostrado ser ineficaz para satisfacer las necesidades de gran parte de la población. No responder adecuadamente ante esta situación
puede poner en riesgo nuestras vidas y nuestro único hogar. Es importante entender que este es un momento de inflexión, hagamos o no hagamos nada, en el sentido de que es un momento histórico de que si no hacemos nada, el planeta va a llegar a un punto de no retorno en el que nos vamos a ver sumidos en una situación catastrófica. Va a haber más muertes por la cuestión climática, la subida del nivel del mar, el alza de las temperaturas. Si hacemos algo, estamos a tiempo de paliar los efectos que esta crisis climática está empezando a tener en los países más empobrecidos. Por tanto, si hoy, la jornada de hoy no sirve para nada, tanto a nivel individual, pero sobre todo a nivel colectivo, es solo una prueba más del inmovilismo político que existe y de que debemos seguir luchando por esta cuestión climática y por un hogar justo, digno y sostenible. Y para la gente que está en su casa y se pregunte, bueno, y yo concretamente desde aquí, ¿qué puedo hacer para intentar ayudar a que se cambie esta forma de pensar y solucionar el problema del clima y de la naturaleza? ¿Qué podemos hacer a título individual? Hay dos vertientes, esa actitud individual a la que tú haces referencia, que nosotros también estamos aquí promoviendo con el stand, que es usar menos plásticos, consumir menos combustibles fósiles a través del medio de transporte público o elementos que no contaminen como una bicicleta. También consideramos que el consumo de menos carne y menos productos que vengan de industrias no sostenibles se reduzca y se intente comer siempre de manera sostenible, comprar de manera sostenible y siempre con cabeza, ¿no? Que al final es lo que se nos pasa. El consumo exacerbado del capitalismo nos lleva a estas cosas. Pero no podemos olvidarnos que a nivel individual también tenemos que tomar responsabilidades y comprender que desde la reivindicación es el único modo que tenemos para conseguir que el mundo cambie. Ante esta crisis climática que afectará especialmente en las zonas mediterráneas, no limitar el aumento de la temperatura media del planeta puede suponer un desastre sin precedentes, que empieza a traducirse en desertificación, incendios masivos, subida del nivel del mar o reducción de la biodiversidad, por lo que las instituciones europeas, el Gobierno español, así como los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos coordinados, han de estar a la altura de las necesidades del momento. Es su deber hacerlo. Lève-toi, Africain, pour ta liberté. El detenido como presunto autor de los 3 disparos que acabaron con la vida de su padrastro en la barriada Príncipe Alfonso pasará a disposición judicial este martes. Fuentes policiales han confirmado que el detenido permanece en dependencias policiales mientras siguen instruyéndose las diligencias desde su detención pocas horas después del suceso en una calle de la populosa barriada. En cuanto al funeral, tendrá lugar también este martes al mediodía en Sidi Mbarek. No es habitual, explican fuentes relacionadas, que el sepelio tenga lugar horas después, dado que al cadáver se le está practicando la autopsia en búsqueda de posibles nuevas pruebas. El sepelio será, por tanto, tras el rezo del mediodía, en torno a las 3 de la tarde. Los hechos ocurrieron en torno a las 20 horas del domingo, cuando el detenido disparó supuestamente 3 veces al pecho de su padrastro, que fallecería minutos después en el hospital universitario de la ciudad. En el hecho también resultó herido un niño de 4 años de edad que presentaba heridas en antebrazo y tórax izquierdo, aunque afortunadamente superficiales, y fue dado de alta minutos después. De inmediato la Policía Nacional desplegó a miembros de las unidades científica y judicial, así como a un subgrupo de reacción, dado que el ambiente generado fue de gran crispación. Incluso algunos familiares del fallecido se presentaron en el servicio de urgencias del hospital universitario minutos después de los disparos que acabaron con la vida de un hombre de 41 años de edad y muy conocido en la barriada por su participación en el movimiento vecinal de Príncipe Alfonso. El hombre de 41 años que era asesinado en la tarde de este domingo en la barriada del Príncipe, presuntamente a manos de su hijastro, ha sido enterrado en torno a las 3 de la tarde de este martes en el cementerio de Sidi Mbarek. Un entierro al que han sido multitud las personas que han acudido, la mayor parte de ellas acompañando el cuerpo desde la barriada del Príncipe, donde residía la víctima y en la que se producían los desgraciados sucesos de hace apenas 48 horas. Se trataba de una persona muy conocida en la barriada, especialmente por estar vinculada con el movimiento vecinal. Los hechos se producían, como les hemos venido contando en Ceuta Televisión, a las 8:20 de la tarde del pasado domingo, cuando el fallecido
fallecido recibía 3 disparos, siendo trasladado de inmediato hasta el hospital universitario, donde los sanitarios no podían hacer nada para salvarle la vida. Apenas unas horas después del suceso, se detenía al hijastro de la víctima como presunto autor del crimen, mientras que la unidad científica del Cuerpo Nacional de Policía se hacía cargo de este caso, que ha vuelto a dejar una nueva muerte violenta en la ciudad, la segunda de este mes. Las enmiendas al calendario laboral han comenzado con la intervención de Medicé y la defensa de su calendario alternativo al del Gobierno, además de un pequeño rifirrafe entre Juan Vivas y Fátima Hamed previo al debate plenario. Una secuencia, además, señora B, que le da a usted el protagonismo que nunca desea. ¿Qué protagonismo? No, nunca lo desea. Esto es una apreciación mía. Es una apreciación mía. Pero que la primera enmienda que se va a tratar es la suya. Me gustaría Cuando saber, llegue... me pregunto, señor Vivas, si esta portavoz fuese un hombre, ¿usted le hablaría de que quiere protagonismo? Yo le hablaría Porque igual. Porque no le he escuchado decir eso de ninguno de mis compañeros aquí presentes. Le hablaría igual. A lo que voy. MIC considera que la propuesta del Gobierno no tiene en cuenta la diversidad de Ceuta y pone en duda la españolidad de la ciudad. Para MIC, la fecha del Día de Ceuta no puede estar ligada a Portugal, sino a España. Propone el 20 de febrero de 1641 como efeméride para el Día de la Comunidad. Además, pide incluir el final del Ramadán entre los festivos a cambio de la festividad del 1 de noviembre, domingo, no trasladándolo al día 2. Actitud, a pesar de haberle insistido por parte de los grupos de la oposición en revisarla, ustedes se han afanado en seguir mirando a otro lado y no han querido ver la realidad de Ceuta. Una realidad de la que creo que todos nos sentimos tremendamente orgullosos. Mohamed Ali ha señalado que el cambio del calendario laboral debería haberse realizado desde la normalidad y ha recordado, al igual que me dice, que el Gobierno ya aseguró que se crearía un comité para estudiar la fecha más idónea para el Día de Ceuta. No tiene nada que ver la religión. Se trata de que una situación que es real se plasme en la norma. Ahora, no queremos, usted asiente cuando la señora Mel le ha dicho, si es que se va a celebrar igual, sí, pero y le da igual, eso es lo triste, eso es lo penoso, que a usted le da igual. Juan Sergio Redondo, representando a Vox, no ha apoyado ni la enmienda de MDC, considerando que el actual Día de Ceuta tiene un carácter de enorme importancia y relevancia cultural en la ciudad, ni la del PSOE. Han pedido que en lugar de cambiarlo hay que incentivarlo. También se han opuesto a la inclusión del final del Ramadán como festivo. La llegada de los portugueses marcan la entrada de Ceuta en la modernidad, marcan la identidad de lo que posteriormente, a lo largo de los siglos, va a ser Ceuta y nos definen hoy como ciudad europea y occidental. Es la realidad y debemos conmemorar esa fecha precisamente por ese hito, como he dicho en mi intervención anterior, histórico y crucial para nuestra definición como ciudad. Manuel Hernández ha presentado su propia enmienda para la propuesta del calendario laboral, una enmienda que contenía un error incluyendo solo 13 festivos en lugar de 14. El portavoz socialista ha querido que el calendario laboral tenga una correlación con el calendario escolar y que tenga en cuenta la realidad de la ciudad, trasladando el carácter festivo del 12 de septiembre a la culminación del Ramadán. La solución que también creemos menos mala, no estamos diciendo que sea la acertada, pero bajo nuestro punto de vista es la que creemos menos mala. Creemos que ese día del 2 de septiembre puede seguir siendo el Día de Ceuta y no ser festivo, y utilizar ese festivo para culminar la fiesta del Ramadán. El Gobierno considera que no hay que crear polémica y, considerando que las dos fechas en discusión son domingo 2020, no hay que crear un debate estéril y mantienen su propuesta de calendario. Estamos de acuerdo con usted, señor Hernández, en que no hay que buscar enfrentamientos, usted lo ha dicho, y que debe tratarse este asunto con reflexión y con altura de miras. Por tanto, para nosotros, para este Gobierno y para el Grupo Parlamentario Partido Popular, entendemos que el calendario para el año 2020 que planteábamos en la propuesta es un calendario que evita traer a debate un asunto que está solventado en cuanto a que la fecha que estamos hablando del fin del Ramadán pues coincide con un día festivo, con un domingo. El calendario laboral del Gobierno incluye, como años anteriores, la Pascua del Sacrificio y festividades como San Antonio, el Día de Ceuta como 2 de septiembre, pero no el final del Ramadán. Ha sido aprobada con los votos de BP y Vox.
La Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta, con sede en el Ceuta Center, juzgará los próximos 26, 27 y 28 de noviembre al extrabajador del Plan de Empleo acusado de varios delitos de abusos sexuales a menores en el entorno del Centro de Educación Infantil y Primaria Lope de Vega. Según ha podido saber Ceuta Televisión, hace escasos días se señalaba la fecha de un juicio que se celebrará a puerta cerrada y sin jurado. El único acusado se enfrenta a penas que podrían sumar los 84 años de prisión. La acusación de Fiscalía se basa en 2 delitos continuados de abusos sexuales con acceso carnal, por los que se piden 12 años por cada uno de ellos, y otros 10 delitos continuados de abuso sin acceso carnal. En este caso, se piden 6 años por cada supuesto delito. Los hechos, recordemos, se conocieron el pasado año cuando un trabajador del Plan de Empleo que realizaba labores de conserje en el citado colegio fue detenido como presunto autor de una serie de abusos a menores de edad, sobre todo en los primeros escalafones, infantil y primaria, de la carrera educativa. Tras ingresar en prisión, fue trasladado semanas después a un centro peninsular donde sigue a la espera de un juicio ya fijado. La decisión del juzgado número 6 de la Ciudad Autónoma de reabrir la causa por el 6F y procesar a los agentes de la Guardia Civil implicados en aquel hecho ha suscitado ya las primeras reacciones. Concretamente, desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil se ha evitado valorar el auto de procesamiento al tratarse de un proceso judicial en marcha, pero se ha querido resaltar el apoyo a los compañeros que tendrán que sentarse en el banquillo. Una situación, la de estos agentes, que podría haberse evitado, como el suceso en sí explican las fuentes consultadas por Ceuta Televisión. Si hubiésemos tenido un protocolo de actuación que especifique cómo hay que trabajar en estas circunstancias, posiblemente se habrían evitado esas muertes y con total seguridad el quebranto personal y familiar, el infierno por el que están atravesando estos compañeros desde aquel día. Desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil se explica que ante una situación como esta prácticamente lo que nos queda es dejarnos llevar por el instinto o tratar de contener la entrada masiva como se pueda o echarnos a un lado. Prácticamente lo único que nos queda es rezar para que no nos toque un suceso de estos, dicen. El caso es que ningún ministro de Interior, ni con anterioridad al suceso ni con carácter posterior, ha querido posicionarse con estas órdenes por escrito. Esta es una de las principales demandas de los colectivos profesionales de la Guardia Civil, al margen de la mayor presencia de medios humanos y materiales en el perímetro fronterizo. Los hechos ocurrieron en las primeras horas del 6 de febrero de 2014, cuando un grupo de subsaharianos trató de alcanzar a nado la playa del Tarajal desde Castillejos. 14 fallecieron ahogados. Pocos días después comenzaba el recorrido judicial del caso, al imputarse a los 16 agentes por denegación de auxilio, un caso que, tras cerrarse en un primer momento con la absolución de los agentes, ha vuelto a reabrirse tras una serie de recursos planteados por la acusación particular, ejercida en este caso por el letrado hispano-chileno Gonzalo Boyé.